en este día quiero traer un corto mensaje, bueno, no sé cuán corto, pero corto mensaje acerca del poder del principio de las primicias. El poder del principio de las primicias es el título del mensaje de hoy. Y es importante, antes de hablar de las primicias, que entendamos el poder de nuestro Dios, que Dios es el creador de todo el mundo, el universo y todo lo que contiene, y la Biblia lo declara y lo establece de esa forma. Y como hijos de Dios tenemos que tener la revelación que somos hijos del que lo creó todo. Él no solamente nos creó a nosotros, sino Él creó la tierra, la luna, el sol, las estrellas, los universos, el agua, los peces, los animales. Dios es dueño, creador de todo. Diga todo. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 89:11 dice: tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Y 1 Corintios 10:26 dice: porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. ¿Cuántos dicen del Señor es todo? Eres dueño de todo, eres creador de todo. Él no solamente te hizo a ti, Él hizo todo. Todo le pertenece ¿a quién? A Él. Amén. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, muchas personas quieren cortar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento y decir ya el Antiguo pasó. Pero en realidad el Nuevo Testamento está escondido dentro del Antiguo Testamento. Son sombras y tipos representativas de lo que iba a venir y ocurrir en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. ¿Me está escuchando? Nunca podemos decir ya pasó, no tiene parte, no tiene nada que ver con nuestra vida, tiene todo que ver con nuestra vida. Las primicias existían mucho antes que existiera la ley. Mucho antes. Por eso es algo que trasciende del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, igual que los diezmos. Los diezmos ni las primicias fueron establecidos por la ley, fueron principios de honra, de agradecimiento a Dios antes que existiera la ley. La diferencia entre primicia y el diezmo se las quiero compartir, porque muchas personas tienden a confundir y pensar que son lo mismo. La primicia es una ofrenda que se da antes de la cosecha. Se da antes que la cosecha entre. ¿Me están escuchando? Era una ofrenda de agradecimiento, de honra y fe por lo que Dios iba a proveer en esa cosecha. Es una ofrenda de que no veían todavía el resultado de lo que iba a venir, pero ya estaba separada para entregársela a Dios desde el inicio. El diezmo es otro tipo de ofrenda. El diezmo se da después de la cosecha. La primicia es antes de la cosecha, el diezmo es después de la cosecha. Por eso es que usted no toma de su diezmo para dar su primicia, porque es contradictorio. La primicia es lo primero de todo. ¿Me están escuchando? Se practicaba en el Antiguo Testamento de dos formas de dar primicia. Número uno, se practicaba a través del fruto de las cosechas, típicamente conocido como los 7 frutos favorecidos de Israel. Algunos están aquí en la mesa, pero en Israel practicaba 3 oportunidades de entregar primicias. Tenían 3 cosechas primordiales de frutos. La primavera, ellos daban primicia de cebada, porque era la cosecha de la primavera. En el verano daban las primicias del trigo, higos, uvas, granada o granadilla, creo que se conoce, granadas en el verano.
Y al principio o la primer parte del otoño eran las aceitunas, el dátil, no sé si se conoce aquí, el dátil era la primicia de frutos que entregaban los hijos de Israel a los sacerdotes y en la casa del Señor. ¿Me está escuchando? Esa era una de las formas de entregar primicias. Pero otra forma también era el primer animal que abría la matriz de la que estaba pariendo, del animal que estaba pariendo. El primer animal que abría la matriz se le daba al Señor como primicia. ¿Están entendiendo? Ahora, con eso ya como base, Éxodo 13, 1 al 2 dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. ¿De quién es lo primero? ¿De quién es lo primero? Entonces, yo no puedo explicarle con qué énfasis se explica en el idioma original del hebreo, el énfasis tan profundo cuando Dios dijo, mío es. Mío es, porque todo lo primero es Él. Éxodo 13, 12 al 13 dice: dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, si es macho, será de Jehová. Pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero. Y si no lo redimes, quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios hizo una distinción bien clara aquí. Hay cosas que se le dan y cosas que se redimen. Pero lo primero Él lo quería, o porque se le entregaba o porque se redimía. ¿Me están entendiendo? El primogénito debe ser o sacrificado o redimido. Y Dios dio dos categorías en esta tierra: categoría de cosas aceptables a Él o no aceptables o consideradas inmundas. En Éxodo vemos dos categorías de animales. Vemos la categoría de animales aceptados y los inmundos, como el asno. Y Dios dijo: lo puro, lo limpio, lo santo me lo entregas, es sacrificado, pero lo inmundo es redimido. ¿Y qué le dijo? Si no lo vas a redimir, le rompes el cuello, le quebrabas su cuello. Una de otra forma, perdías lo que tenías. ¿Me escucha? Tenías que entregarlo, salía de tus manos, porque lo primero es de Dios, no es nuestro. Y espero que aquí se me vayan a adelantar un poquitico. Lo primero es de Dios. Si es limpio, se le entrega. Si es inmundo, se redime. Dos categorías de animales: el limpio se le entregaba, el inmundo se redimía. ¿Qué significaba? Que otro moría en su lugar. ¿Me entienden? Nosotros, como seres humanos, ¿nacimos espiritualmente limpios o inmundos? Inmundos. Espiritualmente estábamos contaminados de pecado, inmundo, impuro. Jesús, ¿cómo nació? ¿Inmundo o puro? Puro. Espero que ahora estén entendiendo. Jesús fue sacrificado. A ver que la ruedita estén dando vuelta. Jesús fue sacrificado porque era limpio, porque era puro. Y Él fue la primicia de Dios. Jesús fue entregado como la primicia de Dios para redimir al inmundo. ¿Me escucha? Por eso 1 Corintios 15:20 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Aleluya.
Eso es poderoso. Es por esa primicia que Dios entregó que hoy nosotros somos limpios, que hoy nosotros somos salvos, que hoy nosotros somos puros delante de Dios y podemos ser santos. Es el poder de la primicia, porque es la primicia que redime lo que está por venir. ¿Me escucha, iglesia? Creo que si Dios entregó una primicia, significa que es algo importante para Él, ¿correcto? Si Dios entrega una primicia y fue importante para Él, ¿cuánto debería de ser importante para nosotros entregar nuestra primicia? Ahora, ¿cómo es que lo practicamos hoy? En Casa de Luz, cada año, el primer mes, traemos nuestra primicia. La primicia es algo que uno entrega con tiempo, talento y tesoro. El talento uno da, sirve en la casa, en cada área que pueda. No es solamente en la iglesia, es en sus talentos, en lo que pueda aportar, aún desde su casa, pero para beneficio de la casa. ¿Me entiende? Con su tiempo en venir, servir, avanzar el reino. Pero hablemos hoy de lo que es el tesoro. El tesoro es algo que apartamos al inicio. Recuerden, la primicia es lo primero que se da, no después que ha cosechado, sino antes que entre la cosecha. En Iglesia Casa de Luz es un acto profético que hacemos para en el inicio del año le entregamos a Dios esa primicia de lo que esperamos que va a entrar, esa bendición en el año 2018. Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de los primeros frutos. Éxodo 34:26 dice: llevarás las primicias de los primeros frutos de tu tierra a la casa de Jehová tu Dios. Primicia de primeros. Lo primero de lo primero. Él está diciendo, lo traerás a la casa de Dios. ¿Qué significaba esto en lo físico, en cómo lo practicaban los israelitas? Cuando estaban floreciendo los árboles, las áreas de cosecha, y el fruto ya estaba creciendo, esos primeros frutos eran marcados. Eran marcados, los primeros frutos. Esos normalmente son los más hermosos, los más lindos, los que primeros están saliendo. A veces son los más dulces, los más atractivos. Los marcaban y muchas veces le ponían un lacito, una marca. Y cuando estaban listos esos primeros para cosechar, los cosechaban y lo llevaban a la casa. No estaba todo el árbol, no había salido toda la cosecha, no es que se había entregado todo, sino que esos los sacaban, lo apartaban y lo entregaban. Cada granjero, cada agricultor traía una medida muy diferente, porque era de acuerdo a lo que ellos administraban. Y de esos frutos primeros ellos lo apartaban para el Señor y lo traían. Y eso tenía varios significados y propósitos. Tenía 4 propósitos que les voy a compartir. Número 1, el entregar la primicia honraba a Dios como la fuente de bendición. Honraban a Dios como la fuente de bendición. ¿Por qué? Porque de Dios es la tierra. Y todo fruto que produce la tierra es de Dios. Y la oportunidad que yo tengo de administrar este fruto es para honrar a Dios con esa cosecha. El entregar tu primicia honraba a Dios como la fuente de bendición. Porque si Dios no bendecía esa cosecha, no salía. Era un acto para que su cosecha fuera bendecida. Y reconocer que Dios es la fuente de bendición. Cuando usted trae su primicia a la iglesia, usted está reconociendo que el recurso suyo no es su jefe, que el recurso suyo, la fuente de que suple su necesidad, no es el jefe, no es su empresa, no es su fuerza, es Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, para que usted tenga ese empleo y usted pueda tener esa entrada en su vida. Con su primicia usted honra a Dios como la fuente de bendición. Número 2, la primicia santificaba el resto de la cosecha, trayendo bajo la autoridad de Dios. Su primicia
traía el resto o bendecía, santificaba el resto de la cosecha, trayéndola bajo la autoridad de Dios. En nuestra vida nosotros estamos santificando nuestros ingresos, estamos santificando la bendición financiera de lo que Dios nos está trayendo y nos va a traer en ese año. ¿Por qué? Porque desde un inicio estamos honrándole, desde un inicio estamos reconociéndole, desde un inicio estamos agradeciéndole de que Él es la fuente de bendición y estamos orando de que Él santifique el resto de nuestros ingresos. Hay testimonios en este lugar donde una persona ha perdido el trabajo y antes que salga de la empresa ya tiene otra propuesta. ¿Por qué? Porque sus ingresos han sido santificados. El diablo te trata de robar por un lado, pero Dios te está bendiciendo por 7 más. Me escucha, cuando usted practica los principios que habla la Biblia de finanzas, las primicias, los diezmos, las ofrendas, son principios que si usted aplica, Dios le bendice, porque Dios bendice a quien le honra. Número 3, aseguraba que la cosecha venidera fuera extremadamente fructífera. Aseguraba que la cosecha venidera fuera extremadamente fructífera. A los israelitas entregar sus primicias, ellos estaban reconociendo que Dios era la fuente de bendición, estaban santificando el resto de la cosecha y por resultado Dios causaba que esa cosecha fuera bien fructífera, que si el vecino con el mismo tipo de cosecha nada más que traía 5 costales, este hombre de Dios que ha honrado a Dios, que ha dado su primicia, ha reconocido y ha permitido que esté bajo la autoridad de Dios, entonces Dios le vendía en vez de con 5, con 10 costales de la misma cosecha, del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque nuestro Dios bendice a los que le honran. Estamos en tiempos de la economía muchas veces que no sabemos la estabilidad, que si cambian el presidente, que si pasa esto, que si la empresa esto, que si los reglamentos de esto, y vivimos con ciertos temores. Pero yo le digo, un hijo de Dios que practica los principios de honra que han sido mostrados por toda la Biblia, porque primicia no solamente es el Antiguo Testamento, te lo habla desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de primicias. Y cuando nosotros aplicamos los principios bíblicos de cómo administrar los bienes de Dios, entonces Dios sigue bendiciéndonos. Y aunque todo el mundo esté pasando hambre, hay comida en nuestra casa. Aunque todo el mundo no tenga cómo pagar ciertas cosas, siempre tenemos la luz encendida porque ese bill no se apaga. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no funcionan conforme el gobierno de este mundo. Cuando los hijos de Dios andan en la mentalidad, en los principios del reino de su Padre y honran a su Padre y dan valor a su Padre y agradecen a su Padre empieza a bendecirle en tiempo de la sequía. Es el que cuando hace que brote agua de una piedra, que caiga pan del cielo, que vengan codornices de donde no habían. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es el todopoderoso, el dueño de toda la tierra. Si Él quiere que tu tierra prospere, usted va a prosperar. Pero ¿cuál es la clave? Honrar a Dios a través de sus primicias. Número 4, el entregar la primicia era la evidencia de que el que la entregaba podía ser confiado con la administración de las riquezas venideras. Porque la Biblia es clara en decir, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Por eso, si Dios no te podía confiar con que usted entregara su primicia, la cosecha no iba a ser tan grande. Muchas veces no hemos llegado a nuestro potencial. Nuestra empresa no crece, nuestros negocios no florecen. ¿Por qué? Porque no le damos a Dios lo que es de Dios. Lo seguimos haciendo en nuestra fuerza. Nos matamos trabajando, nos desgastamos, le robamos tiempo a la familia, a los esposos, las esposas, a los hijos. Le robamos todos estos tiempos. El enemigo nos está desgastando y la empresa sigue sobreviviendo. ¿Por qué? Porque no honran a Dios. Y cuando no haya honra a Dios, Dios no bendice su ministerio, porque usted ha escogido hacerlo usted y no darle lugar a Dios. ¿Me están escuchando? Quiero enseñarles los principios del reino.
Entonces, el entregar la primicia era la evidencia de que el que la entregaba podía ser confiado con la administración de las riquezas venideras. ¿Cuántos quieren riquezas en su vida? ¿Cuántos quieren que todo lo que usted toque prospere? Entonces usted tiene que estar dispuesto a entregar sus primicias, entregar sus diezmos, dar sus ofrendas. Pastor, ¿estás hablando solo de dinero? Sí, porque usted necesita dinero. Si usted no lo necesitara, no trabajara 40, 60 horas a la semana. Pero les quiero enseñar cómo Dios puede redimir sus tiempos, sus manos, ser bendecida para que lo que usted toque prospere sin tener que desgastarse para el mundo y poder invertirlo para el reino. ¿Me está escuchando? Nadie quiere prosperarlo más que Dios. Nadie quiere verlo ser rico como Dios. Nadie quiere ver que usted sea exitoso como Dios. Él quiere que usted sea exitoso más de lo que usted quiere, pero Él quiere que primero le honres a Él, porque eres primero. ¿Me escuchan? Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosando de mosto. ¿Qué va a decir? Voy a tener todo y más de lo que necesito cuando aprendo a entregar a Dios mis primicias en cada área de mi vida. Romanos 11, 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Porque cuando usted aparta lo primero para Dios, lo demás es santificado. Yo prefiero que toda mi cosecha sea santificada. Yo prefiero que todo lo que va a entrar sea santificado, que quedarme y retener las primicias, retener los diezmos, y que lo demás que yo estoy administrando sea maldecido. ¿Me escucha? Yo prefiero un 90 bendecido que un 100 maldecido. Dios no maldice tus finanzas, tú te las maldices no entregándoselas a Dios, pensando que son tuyas para tener y robarlas. Porque las primicias se entregan o se roban. Igual que los diezmos, se entregan o se roban, pero no son tuyos. ¿Me entiende? No son suyos, son de Dios. Y cuando usted no aprende a entregarle a Dios lo que es de Dios, lo poco que usted entregue, Dios lo rechaza. Cuando no es lo que Dios le ha dicho de entregarle. Hubo una diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel. Creo que el profeta habló un poquito acerca de eso la semana pasada. Le repito porque caen con la enseñanza de hoy. Dice en Génesis 4, 2 al 5. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasando un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. ¿Quién entregó primicia? ¿Quién entregó primicias? Solo Abel. Solo Abel. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Abel, que es lo que dice, y lo dice muy claramente, trajo los primogénitos, quien abrió la matriz del animal, lo que Dios demanda, porque Dios es primero. ¿Me está escuchando? Y porque Dios es primero, se le da lo primero. Y cuando Abel entregó los primogénitos, no existía ley, no había ordenanza, era convicción del corazón que a Dios se le entrega lo mejor. Desde ahí es que comienza el principio de las primicias. Fue enseñado por Abel y entregó sus primogénitos y de la grasa de ellas. Caín, miremos la diferencia. Dice Caín, pasando un tiempo, Caín trajo del fruto
de la tierra. Trajo del fruto. No dijo que trajo la primicia. No dijo que trajo lo primero. Trajo del fruto, lo que le convenía, lo más pequeño. A lo mejor el que tenía el huequito, el que estaba abollado, el que no quería comerse él. Él trajo eso y le dijo, eso le voy a entregar a Dios, del fruto de la tierra. ¿Me están escuchando? ¿Cómo no va a rechazar Dios, quien es primero, una ofrenda de esa calidad? Porque eso no es una ofrenda de honra al creador del universo. Abel demostró honra. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y por eso es que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Qué? ¿Pero no que Dios es todopoderoso? Sí, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Y para eso quiero que miremos un poquito los atributos de Dios. Cuando usted estudia los atributos de Dios es como wow. Usted viene a tener una mejor revelación. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es que es Él? Y viene a tener usted mayor concepto de que en comparación a Dios, usted no es ni un gusano. ¿Y cuántas veces nos queremos poner en posición de Dios? ¿Me entiende? En posición de Dios. Y si tuviéramos revelación de quién es Dios, siempre estuviéramos humildes, agradecidos, honrándole con todo y no fuera carga. Pero miremos algunos de los atributos. Una de las palabras teológicas es inmutabilidad. Dios es inmutable. ¿Qué significa? No cambia. Él no va a cambiar. Él no es una persona hoy y otra mañana. Él no se le tiene una idea hoy y otra mañana. Él no se manifiesta hoy. Yo digo, soy un caballo y después es un elefante. No, Dios no cambia. Dios no cambia en su carácter. Dios no cambia en su palabra. Dios no cambia en su forma de ser. Dios no puede cambiar. Si Dios pudiera cambiar, significa que Él pudiera mejorar. Y Dios no puede mejorar porque Él es perfecto. ¿Me entiende? Por eso que Dios es inmutable. Dile a tu vecino inmutable. Otro atributo de Dios es que es omnisciente. Omnisciente significa todo lo sabe. Ciente de ciencia, omni de todo. Omnisciente. Dios no puede pensar. Déjeme explicarle. Dios no puede pensar como tú y yo. Es imposible. Porque nosotros pensamos para razonar, para entender, para tratar de desarrollarlo en nuestra mente finita. Dios, tenemos que siempre estar pensando para maquinar, para desarrollar, para entender. ¿Me entienden? De esa forma es que nosotros pensamos. Pero aunque Dios, mira, la Biblia nos enseña pero que Dios piensa, porque los pensamientos de Dios. Pero los pensamientos de Dios, esto va para comprobar esto. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Nosotros no podemos pensar como Dios piensa. ¿Por qué? Porque Dios no piensa para razonar y entender, porque Él lo sabe todo. Él no, como dijo el profeta la semana pasada, ¿sabe? No hay un momento que a Dios se le ocurra algo nuevo. No hay un momento que Dios se le ocurrió algo y diga, Dios mío, no sabía eso, no entendía eso. No, Dios lo sabe todo. Nada le toma a Dios por sorpresa, porque Dios lo sabe todo. ¿Me escuchan, iglesia? Pero también ese otro atributo de Dios, y es la preeminencia de Dios. La preeminencia de Dios. La preeminencia de Dios, todos sabemos qué significa eminencia. Alto, significa superior, arriba, primero, supremo. ¿Me entiende? Preeminencia es sobre todo eso, primero en superioridad, primero en altura, primero en estatura, primero en todo. Primero, Dios es primero en todo. Ahora, el que es primero, ¿puede recibir algo de segundo?
Por eso que Dios no pudo recibir la ofrenda de Caín. Dios no puede recibir lo segundo. Dios tiene que recibir lo primero. La mentalidad de pobreza dice, pero es lo que yo puedo hacer. No, lo que usted puede hacer es lo primero. Si algo en su vida tiene mayor valor de lo que le va a entregar a Dios, entonces es segundo. Lo primero tiene que ser lo que usted da, no lo segundo. Y nunca es el valor de plata. Si no, miremos a la viuda que dio 2 blanquitas. Es el valor en su vida, el valor de su corazón. Jesús mismo vio la ofrenda de esa viuda y dijo, ella dio más que toda esta gente que dan de sus riquezas. 2 blanquitas que no te compran ni un caramelo. Jesús dijo, ha dado más. ¿Por qué? Porque ella lo dio todo. ¿Me están escuchando? La viuda que le dio de comer a Elías estaba dándole todo. ¿Cómo fue que le dijo Elías? Antes que comas tú, dame primero un bocado a mí. Primero, ¿a quién le estaba dando el bocado? A Dios. Porque dárselo al profeta era dárselo a Dios. ¿Y qué pasó con esa viuda? Nunca faltó aceite y nunca faltó harina. ¿Por qué? Porque redimió, entregó su primicia al profeta y esa cosecha fue redimida. Tuvo harina y tuvo aceite por todo el tiempo que era necesario durante la escasez en esa tierra. ¿Me escucha? Porque hay el poder de la primicia, el poder de entregar la primicia. ¿Me escucha? Cuando usted lo hace de corazón, usted lo hace por honra y agradecimiento, esa cosecha va a ser fructífera, va a ser bendecida. Amén. Tú puedes decir que Dios es primero en tu vida. Lo puedes decir. ¿Cuántos dicen Dios es primero en mi vida? Y muchos lo dicen, lo hemos adoptado. Sí, Dios es primero en mi vida, Dios es primero en mi vida. Pero si usted me dejara estudiar sus cuentas bancarias, eso diría otra historia. ¿Qué historia diría su cuenta bancaria? La Biblia en Mateo 6:21 dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchas personas no quieren que ni el pastor sepa lo que está ganando, porque quieren ser ladrones bien escondiditos. Pero el que le roba, no roba a los pastores, le roba a Dios. Los diezmos los recibe Jesús, las ofrendas las recibe Jesús. Este es su punto de entrega, pero quien las está recibiendo es Jesús. Quien le está mirando es Jesús. Quien le está viendo su corazón es Jesús, no el pastor. Usted puede engañar al pastor, pero igual usted está dando, diciendo que está diezmando y nada está pasando en su vida. Usted no ve lo que yo les explico y le enseño en la palabra, porque usted le está robando a Dios sus primicias y sus diezmos. Se han callado en esta congregación. Pero si ustedes reciben la revelación del poder de entregar sus primicias, sus diezmos, a usted no le faltaría. Pero pastor, no me alcanza. Error, porque lo primero que se separa es de Dios, y de ahí lo demás va a ser bendecido. La actitud de mucho es pago esto, pago esto, pago esto, pago esto, pago esto. Si me alcanza, le doy a Dios. ¿Están viendo la deshonra? Por eso es que sus finanzas no prosperan. Hello. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pero la bendición no viene a quien deshonra. La bendición viene al que honra a Dios. Yo sé que hoy estamos hablando de diezmo, estamos hablando de las primicias en particularmente. Y muchas personas posible esto le fricciona. Y le fricciona por algo que la Biblia describe como el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Le ofende porque usted sirve al Dios de las riquezas más que el creador del mundo. Y en su corazón usted todavía tiene un gran ídolo, su bolsillo, su dinero. Y porque ese es su Dios, por eso es que usted no puede prosperar con la abundancia que Dios le promete. Dios cumple su palabra para los que le obedecen, para los que le honran. Es el único lugar en la Biblia que dice, pruébame en esto y verás.
Pruébame. Dice, pero pastor, no me alcanza. Yo digo, empieza a hacer ajuste. Empieza a hacer ajuste, a hacer recortes. Porque muchos dicen, pastor, no me alcanza, pero se van a comer al restaurante, se van a la fiestecita, comprando por aquí, comprando para allá. Le están entregando su diezmo al mundo en vez de a Dios. Pero después dicen, no me alcanza. No, empiece a vivir dentro de sus límites para honrar a Dios y usted va a ver que todo lo demás va a venir por añadidura. Primero Dios. Y en este día ha sido apartado como día de primicias. Es un día especial. Para los que nos visitan, no es que siempre estamos hablando del dinero, no se asuste. Pero es importante enseñar acerca de los principios de finanzas y cómo tener que nuestras finanzas sean bendecidas. No compramos la bendición financiera, que Dios bendiga nuestra finanza comprándola. No, la honra atrae bendición a todo lo que tocamos. Es actitud, es el corazón. Cuando usted no confía en entregarle a Dios sus diezmos, sus primicias, es porque usted no confía en Dios, no confía en su promesa y posible no tiene ni relación con Dios. Sé que suena fuerte, pero el que ama no tiene temor. El que tiene revelación del amor del Padre no tiene temor, porque Dios no cambia. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Yo sé que en nuestra iglesia tenemos testimonios de lo que Dios ha hecho, de personas que han confiado a Dios sus finanzas y han entregado primicias y han visto. Veo caras y veo testimonios aquí que me han contado. Personas que han comprado carros que no imaginaban tener carro. Personas que han cambiado de trabajo sin problemas ninguno. Personas que sus cuentas han sido canceladas. Me escuchan. Personas que han recibido aumentos de salario o ascenso en posición que le dan más. ¿Me entiende? Yo quisiera escuchar algunos de sus testimonios para que la congregación también pueda escuchar. Que usted pueda ser bendecido y usted sepa que hay poder en el principio de la primicia cuando usted lo aplica, porque redime el año, santifica el resto de la cosecha.